Buenos días, ¿qué dice? Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte a vos y a todos quienes están Bueno, allí en el piso. le voy a hacer una pregunta no de coyuntura, porque yo me quedé muy prendado de lo que decía hace un rato Rubén Mansi, este hombre de la coalición cívica de Catamarca, pero era como muy largo para debatirlo con Mansi, pero con usted como primera pregunta se puede plantear. Decía Mansi que uno de los grandes temas pendientes, hay como 1000 temas pendientes en la Argentina, es la reforma previsional y ver qué se hace con la tercera edad, qué se hace con la gente mayor. Mencionaba un libro de una autora italiana planteando un mundo donde, bueno, gran parte de la sociedad va a vivir más de 80 años. Pero la verdad que yo lo escuchaba y tenía razón. Después Verónica Benaim mencionaba un proyecto de Cerruti sobre el tema. Y lo que pasa es que yo no quería poner mala voluntad, pero digo, ¿con qué plata se va a hacer si hoy ya están como muy mal todos los sistemas previsionales? Y digo, fueron pensados para que la gente muriera promedio a los 65 años. Me parece que económicamente está todo muy bueno, pero no sé cómo van a hacer modelos sustentables, Cacase. Usted conoce el tema, no sé si me va a dar o buenas o malas noticias, por eso le pregunto. No, si apenas estaba comenzando a formular la pregunta, pensé que lo que necesitamos en el país realmente es una reforma del financiamiento público. Claro, Porque lo que ocurre es que nosotros en 52 de los últimos 55 años hemos tenido déficit fiscal en el país. Entonces hay muchas buenas intenciones, pero que después no claro, encuentran su financiamiento en el presupuesto. Ocurre en lo previsional, básicamente, de que, como sabés, Carlos, nosotros tenemos 4 de cada 10 trabajadores en la informalidad, que claro. por ende no tienen aportes al sistema. Se ha necesitado, como en otros países de la región, de hacer un sistema eminentemente no contributivo, es decir, que aquellos que no han hecho aportes puedan igual obtener una jubilación. Es lo que Claro, básicamente en Argentina se hizo a partir de la prestación con moratoria, más tarde a partir de la PUAM, la pensión sí, universal al adulto mayor. Pero todo esto necesariamente requiere financiamiento de impuestos, porque desde luego aquellos que aportaron no quieren que sus aportes sean utilizados para pagar otros beneficios, pero a su vez estos beneficios deben ser pagados porque hay una amplia porción de la población que llega a ser adulto mayor y que no la podemos dejar sin cobertura, y esto por ende debe ser recaudado y financiado desde el presupuesto. El asunto y la discusión es cuándo nosotros tenemos que establecer impuestos para financiar la claro, seguridad social y que estamos dispuestos a hacerlo. Al igual que con otras políticas de gasto que podemos disponer. El problema es que muchas de las políticas sociales, incluida la propia previsional, nosotros tenemos una voluntad de que el gasto se haga, pero no no estamos tenemos los dispuestos recursos. a recaudar los recursos para financiarlo. Y ahí es donde surge básicamente la incoherencia. Yo creo que nosotros sin duda necesitamos un nuevo ordenamiento impositivo, necesitamos revisar la política de gasto en nuestro país, pero necesitamos que sea sustentable en el Sí, tiempo. Y ahí eso está. implica tener un presupuesto equilibrado, que es lo que en Argentina Bueno, nunca tenemos. A todos se nos puede ocurrir los gastos que hay que claro, subir y los impuestos que hay que bajar. Lo que necesitamos es ideas sí, respecto de los gastos que hay que bajar y los impuestos que hay que exactamente. subir para equilibrar eso. A Verónica Benaim le faltan 50 años para jubilarse, pero pregunta igual. A ver, Benaim, dale. Cacase, ¿cómo le va? Buen día. Sí, tenemos la misma edad con el diputado. Sí, O sea que yo ya puedo acceder a una banca, claramente. dale. No, en esto que le decía, Más a estar en política. Sí, en esto que le decía el Pato sobre la edad y pensar en un nuevo paradigma, ¿no? de las personas mayores, hay un pensamiento en contra de lo que es el edadismo justamente, que es impedir la estigmatización y discriminación por motivos de edad para las personas mayores que se sienten todavía de manera activa para seguir contribuyendo, ya sea desde lo cultural, desde el sistema laboral en este sentido. ¿Qué visión tiene al respecto? ¿Puede avanzar alguna iniciativa pensando en este sector? Se lo consulto porque Sí, usted trabaja muchísimo sí. con
Primero, es tendencia en el mundo, es cierto, lo de ampliar los límites de las edades jubilatorias por el simple hecho de que aumenta la expectativa de vida sana de las personas. No solo la expectativa de vida de que viven más años, sino la expectativa de vida sana, es decir, que viven en condiciones como para poder trabajar y desarrollar actividades. Lo que sí creo es que cuando se hacen estas reformas, como es el caso de los países de la OECD o en Europa, cuando se realiza, se hace a varios años vista. Es decir, nosotros en Argentina tenemos por ahí la tendencia de decir, bueno, vamos a hacer una reforma previsional, vamos a cambiar la edad y va a operar a partir de mañana. No, allá lo hacen y dicen va a operar a partir del 2030, del 2035, es tiempo para la adaptación. De hecho, hubo una reforma cuando hubo una nueva ley previsional durante la administración anterior y se cambió la movilidad también y se estableció la pensión universal para el adulto mayor, se estableció una edad voluntaria de retiro más tardía a los 70 años. Sí. Es decir, se estableció la posibilidad, no la obligación de que uno recién pueda jubilarse a los 70, sino la posibilidad de que si uno quiere extender más allá de los 65 años y seguir trabajando, se pueda retirar más tarde y que por ende también pueda hacer más aportes y con eso mejorar su ingreso jubilatorio. Creo que hoy la tendencia es hacer eso, es decir, no obligar, porque es fuerte la norma de decir no te podés jubilar a tal edad y genera descontento, pero me parece que es un buen incentivo si uno dice, mira, tenés la posibilidad de jubilarte más tarde, pero si te jubilás más tarde y trabajás más años, también esos aportes adicionales que haces, vas a tener con eso una mejor jubilación. Lo que pasa es que está en nuestro sistema previsional tan desconectado el tema entre los aportes y los beneficios, que nadie siente que por trabajar más va a cobrar mejor. Exactamente. Y hasta siente que trabajando menos o sin trabajar cobran lo mismo que uno. Entonces los incentivos están un poco rotos en eso, pero si se compusiera el incentivo, sería una buena política el permitir que la gente trabaje más tiempo si quiere y de esa manera tenga mejores beneficios luego. Claro, eso se logra hay toda una situación respecto a lo que uno aporta. No, esto es real. Hay toda una situación en el sector cada vez que hay reformas jubilatorias de ver si yo en los próximos, cuando me toque jubilarme a mí, voy a cobrar menos de lo que está ganando el que se jubila en este momento. Entonces hay toda una situación especulativa constante. Es que fíjate que con el famoso fenómeno del achatamiento de la pirámide previsional, hoy 3/4 partes de los jubilados prácticamente están cobrando la misma. Claro. Entonces ahí no importa si vos aportaste, no aportaste, si fuiste autónomo, relación de dependencia, si estuviste en la informalidad, si no trabajaste pero se te otorga una pensión universal, siempre cobras lo mismo. Entonces ese esquema termina conspirando contra los incentivos en el mercado laboral. Por supuesto que la cobertura la tenemos que tener, porque como digo, no podemos permitirnos que alguien llegue a ser adulto mayor y no tenga un nivel de vida adecuado mínimo y que tenga acceso a bienes y servicios básicos, pero tiene que haber una cobertura diferencial que reconozca el aporte de aquel que ha trabajado, se ha esforzado, ha tenido ingresos y demás, que eso se refleje después en el beneficio que recibe. Diputado Cacase, ¿cómo le va? Martín Atale lo saluda. Muy bien, Martín. Diputado, como usted es secretario de la Comisión de Mercosur, la pregunta apunta básicamente a cómo se está percibiendo hoy el Mercosur en función, de esta cumbre de presidentes por los 30 años del bloque que fue suspendida de manera presencial, se va a hacer de manera virtual, pero se ve claramente que hay una tensión muy fuerte entre el Brasil de Bolsonaro, la Argentina de Alberto Fernández, un Mercosur que no logra ponerse de acuerdo en muchos temas, hay diferentes posturas respecto a las negociaciones con otros bloques. ¿Cómo está percibiendo usted este Mercosur a 30 años, ¿no?, de la fundación de este bloque regional? Bueno, primero lo que vos marcabas, hay una situación de tensión muy clara. Y esa tensión tiene que ver sobre todo con que el resto de los países que integran el bloque regional quieren mayor liberalización del comercio. Están dispuestos a hacer mayor número de acuerdos comerciales, como estaba en negociación, por ejemplo, con Corea, o por supuesto avanzar en la implementación del Tratado Mercosur-Unión Europea.
Y en esto el que tiene más reticencia a avanzar en la liberalización del comercio es Argentina. Nosotros somos de los bloques más cerrados del mundo en términos del intercambio comercial que tenemos con otros países y también del arancel externo común que tenemos para los productos que son extrazona. En esto ha habido un claro planteo por los cancilleres de los otros países de que haya una reducción. Sobre todo es Brasil el que presiona más fuerte por esta reducción, diciendo llevemos el arancel externo común a la mitad de lo que es hoy, y Argentina se ha negado. Hay algunas negociaciones que al menos pareciera que avanzaríamos o nuestro gobierno aceptaría un 20% de la reducción en el arancel externo común, pero claro, siempre queda la sensación para los otros de que esto es poco, de que nosotros nos estamos cerrando, y creo que corremos el riesgo de que esa tensión se resuelva de la peor manera, que es decir, bueno, no esperamos más a que Argentina se quiera integrar al comercio y nosotros vamos a ir por nuestra vía, cada uno a empezar a negociar acuerdos bilaterales de libre comercio. Esto está dispuesto a hacerlo Uruguay, está dispuesto a hacerlo Paraguay, está dispuesto a hacerlo también Brasil, y creo que eso nos dejaría a nosotros aislados, y es lo que temo que pase si nosotros seguimos teniendo una actitud tan proteccionista. Los funcionarios del gobierno de Bolsonaro dijeron: no puede ser el acuerdo del Mercosur solo una cuestión sentimentalista, tiene que ser también de intereses comerciales. Y lo tiene que ser para nosotros también, sin dudas que compartimos lazos culturales con nuestros países hermanos y vecinos, pero también el sentido del bloque y de la integración económica es para beneficiarse del intercambio comercial. Y en eso nosotros tenemos que desarrollar mayor apertura. Claro, pero la pregunta, digo, también uno se cuestiona, dice, ¿por qué, qué beneficios para el ciudadano común, digamos, para hablar al ciudadano común, qué beneficios podría obtener la Argentina de un Mercosur más abierto, como el que plantea Bolsonaro o el que plantea la calle Pou? Digo, para ponerlo en términos más prácticos, ¿qué cree que podría llegar a obtener a la Argentina de eso? Son los beneficios, claro, son los beneficios del libre comercio, que cuando uno está integrado en un mercado más grande puede acceder a productos más baratos y también puede acceder a mayores mercados para vender sus propios productos. Es decir, son los beneficios que se tienen de la división del trabajo y del comercio, que los tenemos hacia adentro del país. Si acá cada provincia viviera de manera aislada y cada provincia tuviera que producir sus propios productos, todo sería mucho más caro y no podríamos acceder a los productos de otras provincias. Lo mismo pasa para con los otros países. El integrarnos nos posibilita, primero, importar productos mucho más baratos de algunos de los que se producen acá, que algunos tienen mucho miedo a eso por las industrias y por el trabajo, pero también tenemos que ver que nuestros consumidores están muy castigados cuando tienen que pagar en Argentina productos mucho más caros de lo que cuestan en otros países. Nosotros deterioramos el salario real de nuestra población cuando hacemos que tengan que pagar más por algo acá de lo que vale en Brasil o lo que vale en Uruguay o lo que vale en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Basta ver, por ejemplo, cuando comparamos con los productos de China, que pagando flete y todo, hay productos que valen 70% menos de lo que valen acá. Claro. Entonces no tiene sentido que nosotros digamos, es el único país del mundo donde veo que festejemos que los consumidores paguen las cosas más caras por proteger otros objetivos. Y esto me parece que hay que cambiarlo. Y a su vez, por supuesto, el participar de un mercado más grande permite que aquellas cosas en las que Argentina tiene una ventaja comparativa, claramente la producción agropecuaria, los biocombustibles, la exportación de carne, que en eso nos abramos a mercados mucho más grandes donde podamos comercializar y con eso haya mayor ingreso de divisas, que es lo que nuestro país también necesita. Diputado, consulta. Lamentablemente, para esto que le voy a preguntar, ha habido una presencialidad casi nula en el año parlamentario 2020, porque cuando los encuentros son de ese tipo hay posibilidades de, bueno, conocer gente, a veces coincidir, a veces disentir, compartir comisiones. La virtualidad es otra cosa, pero pregunta, ¿le tocó compartir alguna comisión con el ministro de Seguridad designado, con Martín Soria, o no tuvo que interactuar nunca en este tiempo que acá se... No. Justicia. Justicia, ¿qué dije? ¿Seguridad yo? Ahí está, vamos. Justicia, sí. Sí. De justicia. Pero Sí, primero pasa lo que vos decís, ¿no? Antes había mucha charla de pasillo, café, Claro. en las comisiones. Eso hoy ya no existe. Hoy nos conectamos al Zoom. Sí. Se discute
de ahí lo que ve todo el mundo por la tele, los comentarios, Sí. y después, bueno, hay intercambio por WhatsApp y demás, pero no el mismo intercambio. Claro. Pero en particular con él, la verdad que no he tenido mayor relación dentro de la Cámara ni vínculo en las comisiones, no. Estamos. Diputado, Casareto presentó en el día de hoy un proyecto para que los jueces que no fueron alcanzados por el impuesto a las ganancias, estos jueces que ingresaron a partir del 2017, también estén alcanzados por el impuesto a las ganancias. ¿Cómo ve ese proyecto? Y yo a Casareto lo he visto presentar muchos proyectos con los que por ahí puedo simpatizar y estar de acuerdo. El asunto es si su presidente los respalda o no. Pues el presidente dio un discurso muy fuerte en la apertura de sesiones donde dijo que todos los jueces tienen que pagar ganancias. De hecho, omitió esto de que los que ingresaron a partir de 2017, de hecho lo pagan por Claro. la reforma del Sí. gobierno anterior. Y yo coincido plenamente de que todos tienen que pagar y creo que eso lo tenemos que establecer y ya ha sido establecido antes por ley. El asunto es que después va a la Corte Suprema, dicta una acordada y se exime a sí misma de pagar los impuestos para sí, después lo extiende a otros jueces, después otras resoluciones lo extienden a los secretarios y finalmente no paga nadie dentro del Poder Judicial. Parece lo como que es muy una difícil, absoluta... ¿no? Sí. Bueno, creo que depende de la voluntad política que tengamos. Difícil Si y nosotros corporativo, estamos como dice él, ¿no? Corporativo, Claro, me pero yo parece. estoy Claro. convencido de que si el pagar impuestos a las ganancias es una carga que deben los ciudadanos soportar todos en iguales condiciones, el juez que se rehúsa a hacerlo está cometiendo un grave incumplimiento Claro. también de las leyes, que es inclusive causal de remoción. El asunto es si nosotros estamos o tenemos la voluntad política, y digo no desde el oficialismo o la oposición, sino en conjuntos del Congreso para sancionar a un juez que no cumple con sus obligaciones como ciudadano. Cuando tengamos la disposición a hacer eso, creo que vamos a ir en serio con el tema de que los jueces paguen ganancias. Estamos. ¿Alguna consulta, Di Natale? No. No, muy bien. Bueno, lo que venimos consultando a muchos legisladores, ¿cómo está el plan de vacunación en su provincia, diputado? Retrasado, como en Upa. todos lados. Lo que pasa es que había una expectativa, por supuesto, de que llegara una cantidad de vacunas que era proporcional a lo que se esperaba que llegara para el país. A nosotros nos tenía que tocar más o menos el 1% de eso, de acuerdo a nuestra población. Tuvimos conflictos como hubo a nivel nacional de que se asignó cierta cuota de las vacunas a personal estratégico vinculado al gobernador, que nunca se supo claramente quién era ni cuál era el criterio. Llevó a cierto escándalo y conflicto, como pasó con el episodio de los vacunados VIP a nivel nacional. Y por eso yo decía, claro, si nosotros tuviéramos las vacunas como tiene Israel o tiene Emiratos Árabes Unidos o tiene el Reino Unido o Chile, ni siquiera nos pelearíamos por quién se vacuna primero porque habría a todos. Sí. Pero cuando estamos en un país que apenas está llegando a vacunar al 1% de su población, esa pelea ha surgido. Vamos con mucha lentitud en esta aplicación y entonces, claro, hay grandes porciones de las poblaciones que son adultos mayores o que están, o sin ser adultos mayores, están en riesgo que aún no lo han recibido, obviamente. Por suerte sí se puede completar para el personal de salud. Ahí estamos, el testimonio del diputado Alejandro Cacase en San Luis, Unión Cívica Radical. Diputado, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Hasta luego. Muy bien, bueno, es un temazo porque además habrá que ver con el